la voy a llevar a la mi morena camín de cantar. Las solteras son de oro, las casadas son de plata, las viuditas son de cobre y las viejas de hojalata. Agua en un convoy la voy a llevar a la mi morena camín de cantar. Y ayer te vi que subías caminito de pesquera, con la cara bien lavada y una flor en la pechera. Agua en un convoy la voy a llevar a la mi morena camín de cantar. Agua en un convoy la voy a llevar a la mi morena camín de cantar. Muy buenas tardes a todos. Para los que no me conocéis, mi nombre es Rodrigo, soy natural de Piedrahíta y de Alto de Ávila, para que no haya rifirrafes. Yo también me siento pues, muy de Gredos, muy de Navarra de Gredos. Desde pequeñito, pues mis padres siempre tuvieron a bien traerme todos los domingos. Mis primeros paseos a caballo fueron aquí, mis primeras brazadas en el río Tormes también, y guardo muy buenos recuerdos y muy buenos compañeros, tanto en el ayuntamiento, cuando estuve con José Manuel hace unos años, Maite, que siempre me ha tratado como un hijo más, que está por ahí, con Equiberia, la cueva de la Llanera, que también he estado trabajando intermitentemente bastante tiempo, y contra todo pronóstico también casi un añito en este parador de Gredos. Soy empleado de paradores, ahora en otro, en la calle está por aquí, es lo que hay. Y bueno, os vengo a presentar uno de los proyectos que llevamos caminando desde hace ya 5 años, desde Excelencia Rural, que es las señoritas de Piedrahíta. Excelencia Rural, digamos que es un compromiso con mi tierra y con mi gente que creé hace ya 5 años y medio, durante el COVID, que arrasó un poco en el sector turismo, mi sector, estando viviendo en Sevilla, pero yo siempre la verdad que tuve la cabeza pues, muy en el Valle del Cornerja, muy en la Sierra de Gredos, e intentaba aportar pues, en términos turísticos, escribiendo en blogs, haciendo asesoramientos para personal de turismo rural, y decidí hacer de mi hobby realidad, acreditándome como guía de turismo. A partir de ahí, Excelencia Rural tomó otro ritmo, hemos hecho visitas guiadas temáticas, hemos hecho visitas guiadas pues muy particulares, teatralizadas, sobre todo las que más éxito han tenido con una producción bastante interesante, ha sido la Alma de Cayetana, que es un poquito pues mi trabajo como experto, si nos podemos llamar expertos en alguna materia que es muy complicado, y por otro lado, las señoritas de Piedrahíta. Para las señoritas de Piedrahíta además decidí crear una asociación, porque viendo el recorrido que podía aportar a todo el territorio, la gente que ya había participado conmigo durante esos 5 años, haciendo recreaciones de cuadros de Goya, haciendo visitas sobre el mecenazgo de la duquesa de Alba, etc., pues bueno, vieron afín a que juntos podíamos hacer un buen equipo, éramos como una familia, fuimos a Dueñas, hemos representado la Alma de Cayetana, Monterrey, y bueno, en Piedrahíta, pues las señoritas de Piedrahíta, que explicaremos un poquito a partir de ahora en qué consiste. Tengo que dar las gracias también a la Diputación Provincial de Ávila, que tenemos por aquí a nuestro diputado de Cultura, a Javier, que ha tenido a bien acompañarnos, pues el apoyo desde el inicio. En el segundo año pude invitar a Eduardo Duque, que era diputado de Cultura en ese tiempo, le gustó el proyecto, era una ruta sobre modernismo y manera, y a partir de ahí conseguimos un convenio ya con la mano de Javier, que este año pues, se ha duplicado, así que muchas gracias, porque si no, no sería posible llevarlo a cabo. El cartel de esta presentación, las señoritas de Piedrahíta también es arte, son 3 acuarelas diferentes de una de nuestras participantes, de Sara Sánchez Molina, que son algunos edificios modernistas que se pueden ver en el casco histórico-artístico de la villa de Piedrahíta y bueno, unas inspiraciones de algunas de nuestras participantes. No tengo puntero porque no funciona con la pantalla, entonces me van a permitir que me agache de vez en cuando para pasar. Tampoco hemos ensayado porque no nos da tiempo. Aquí explicamos un poco qué son las señoritas. Las señoritas de Piedrahíta. Conoce el patrimonio e historia
de esta villa abulense a través de su indumentaria tradicional y la refolclorización surgida por el sentido urbano y gusto modernista de la Piedrahita de principios del siglo XX. Una puesta en valor de los recursos turísticos gracias al capital humano del Valle del Corneja. Dirigido por Excelencia Rural. ¿Cómo surgen las señoritas de Piedrahita? Bueno, por todos es conocido que el Valle de Corneja, el señorío de Valdecorneja, que unía, que digamos tenía un sentido común. No sé de quién es el ordenador, pero por bajar el volumen y demás, lo intentamos hacer así. Porque será Vega, pero... No sé de qué es de Sara o para ver la presentación, que no puedo pararla. Ahora ya creo que lo he cogido. No hace falta, ¿sabes? Vale, nos quedamos aquí. Decía que por todos es conocido que el origen de la Casa de Alba, o señorío de Valdecorneja, nace en Piedrahita. Hubo un inicio de un señorío de Realengo, creado para Doña Urraca, pero a partir de 1366, digamos que este señorío pasa a ser solariego, con los Álvarez de Toledo. El vídeo que veis de Vega va a ser el primer panteón de la casa, cuando, digamos, los señores de Valdecorneja, don García, hace un hogar para la muerte, que sería ese panteón, y un hogar para la vida, que sería el castillo de Navancuerda, que había antes del antiguo Palacio de los Duques de Alba, hoy convertido en colegio público. Siempre hemos conocido pues, todo el patrocinio de la Casa de Alba, pero es cierto que a una mente del siglo XX del modernismo, pues le surgía la duda de por qué no hacer una ruta del modernismo y cómo hacer de hilo conductor que no fuera al uso una visita guiada. Mis padres siempre tenían zapatería en parte de área en Piedrahita, y en esa zapatería de Piedrahita había unas fotografías, y mi madre pues hacía unas mini tertulias con gente más mayor que contaban pues diversas historias que a mí me inspiraron desde pequeño. Entonces, hablaban pues de las señoritas que aparecían en las fotografías de los años 20, de los años 30, de este Marinada de tal, esta de cual, y bueno, a mí desde pequeño me rondó la cabeza el hacer algo con esa idea. Hace pues 5 años también conocí a Javier, que está por ahí, del Fondo Etnográfico Redites, tras una pequeña exposición que hice el año de la pandemia en la iglesia de Santa María la Mayor de Piedrahita, con algunas piezas familiares. Y a partir de ahí, pues él está escribiendo, trabajando, investigando sobre el Valle del Corneja, y yo le dije, pues yo quiero hacer algo con Piedrahita. Y ni me sentía capacitado en ese momento para publicar algo, ni tampoco tenía los conocimientos adquiridos. Entonces, para testear, conocer la ropa también, que siempre Carlos del Peso, al mismo tiempo que lo conocí, pues iba apoyando un poco pues, esos conocimientos, hice este formato que yo creo que es tan importante, tanto las piezas o la investigación, ¿no? Que qué vida le damos a ese patrimonio y cómo lo contamos. Aquí podemos ver algunas fotografías de Miguel Encinar, de ese patrimonio modernista que tenemos en Piedrahita. Hay un patrimonio pues, espectacular, no solamente arquitectónico y artístico, sino también en patrimonio menor. Lo primero que me explicaron en la UNED en Historia del Arte en el siglo XIX fue de José María Repulles y Barre, la canalización de aguas que hizo en Piedrahita, ¿no? Pues era un poco una mini ciudad en el Valle del Corneja. Había una sociedad burguesa bastante imperante, tanto comercial como de comunicaciones, pues una sociedad paralela que yo creo que evidencia la jerarquía de clases en un momento, pues yo creo que importantísimo para todo, para los avances, la época de las exposiciones, también cambian un poco en el periodo de la política, y esto también se va a ver reflejado en la arquitectura. Creo que hay un paralelismo además entre este tipo de arquitectura con lo que hacemos con las señoritas, que ahora explicaremos, porque lo que se hace en el modernismo es romper con la tiranía de la norma, estudiando lo que había anteriormente y aplicando nuevos materiales, ¿no? Aparece
pues la forja elementos de la ingeniería aplicados a la arquitectura o al arte, y en el caso de las señoritas, que va a ser una versión, van a desvirtuar parte de esa indumentaria, pero conociendo bien lo que haría en el caso de Piedrahíta y haciendo de una manera pues muy elegante, que destacaron, como vamos a ver, en algunos proyectos provinciales o nacionales con respecto a otras comarcas. Y vamos a dar paso a nuestras señoritas de hoy, Blanca y Carmen María. Bueno, la señorita de Piedrahíta, como la hemos titulado además el evento, responde pues, a estas mujeres icónicas que hemos querido llamar a ese año al evento, que conocieron, que gustaron vestirse con las piezas de sus antepasadas, portando, digamos, un estilo muy sofisticado, pero sin perder la pureza. Portaban mantones de manila, como los que llevan ambas, podían tenerlos por casa, como en el caso de Blanca, que es un mantón cinesco del 19, o comprados para la ocasión, como es el caso de Carmen María, de los años 20 o 30. Rescataron manteos de la zona, como en el caso de Carmen María, o incluso se hacían de una forma más sofisticada y más fina, como dice Javier, en el caso de Blanca, con esas flores de lis, nos vamos a Huerta Blanca, que recuerda muchísimo pues, a diferentes decoraciones, incluso grafiados, que con el Valle del Corneja, la flor de lis también es un poco el icono de la villa ducal. Gracias a este proyecto, pues muchísimas personas también me han dejado ver sus casas, lo que escondían de esas personas que vivieron en esa época. Los primeros años además contamos con nietas y bisnietas de las personas que aparecían en esas fotografías, como es el caso de guapísima esta Sara Sánchez, que es la que organizó la acuarela del inicio, o bueno, estas dos de ahí ya las conocéis del inicio, que siempre participan desde el primer año, que hacen pues increíble. Vamos a ver alguna de los vídeos. Este caso, el primero que vamos a ver ya es posterior, para que comparéis cómo se fue desvirtuando el vestir a medida que pasaba el tiempo, y cómo la fotografía y los vídeos que nos han llegado hasta el día de hoy, pues han llegado a desvirtuar el vestir tradicional, como por ejemplo en el Barco de Ávila, que tuvieron un poco el mal gusto de ponerse la gorra de centeno abonense de diario para esas fotografías, y aún hoy en día la siguen llevando en la zona, ¿no? Cosa que no es, digamos, lo más purista. Y en el caso de ellas, ¿por qué lo hicieron, digamos, también? Que todo tiene pues una explicación. Ya, pero es que si no puedo... Bueno, todo tiene una base. Ellas conocieron cómo se vestía en ese momento porque sus abuelas lo habían portado, porque se conocía la tradición, y nosotros lo hacemos de esta manera, pues intentamos que sea una manera impoluta. Gracias a Javier, que si quieres comentar algo, no sabía que iba a venir, estás invitadísimo, ¿vale? Javier tiene un fondo etnográfico que se llama Revites, como la empresa de la que es parte. Revites, que si alguno compra sábanas en Ávila o León y demás, pues hay que hacerse cliente. Y también tiene una parte, digamos, de investigación de piezas del Valle del Corneja originales, en las que también se hacen reproducciones. Ha participado en diferentes exposiciones, ha colaborado siempre con las señoritas de Piedrahíta y con otros museos y desfiles, como por ejemplo el desfile de multimedia de Zamora hace unos años. La primera fotografía que vemos aquí, que eso también lo conocéis, fue nuestra participación hace un año aproximadamente en el Museo Sorolla. Hicimos el centenario en Piedrahíta y al año siguiente fuimos invitados a ese centenario en el Museo Sorolla con los cuadros auténticos del pintor. De hecho, Fabiola es una de las participantes ya del equipo, que fue nuestra invitada de honor, y este año, como veremos, pues su director, Enrique, vendrá también a esa mesa redonda. Vamos a gracias también a Javier, porque esa base es lo que también trabajamos desde las señoritas de Piedrahíta. Siempre vestimos alguna con esta refolclorización, pero el origen y también lo que queremos dar a conocer pues es el vestir serrano-abulense, por lo que también lo que intentamos hacer los talleres y demás es lo que hay que hacer, ¿no? Es esta tipología. No me quiero enrollar mucho porque luego va el taller de Carlos y hace un poco de calor. Si queréis abrir alguna ventana, pues lo podéis.
Bueno, aquí da el caso, ¿no?, de algunas de nuestras participantes, como Yaita, Almudena o Aitana, que han sabido guardar ese porte y conocer pues, ese estudio de Javier para poder interpretarlo y aprenderlo. A lo largo de estos 5 años hemos querido actualizar o he querido dar un sentido al evento. El primer año fue por las fotografías del 28 y del 34, algunas de ellas. El segundo, como decía, la ruta del modernismo, con el protagonismo del Mantón de Manila. Queremos dar protagonismo a espacios olvidados, como la ruina del convento de Santo Domingo, que la habéis visto antes en el vídeo de Vega, que ahora además pues, estamos en un periodo un poquito peligroso, pero por otro lado como esperanzador, ¿no?, porque se está cuidando y por lo menos la cubierta ya no se nos va a caer. En este caso, el viejo hospital de Superunda, el primer edificio del siglo XX, que es una carta de presentación de la carretera de Béjar, un antiguo edificio civil espectacular que fue hospital y hoy está destinado a la ruina progresiva. Entonces, dando lugar a esos espacios, el protagonismo, aunque sea en el espacio per se de una temática, creo que también nos ayuda a valorarnos. Tercer año fue el homenaje sobre todo a Sorolla, y la cuarta edición, que fue la pasada, hicimos un homenaje a la subida, recopilando pues, información. Dentro del proyecto de las señoritas está la parte de memoria, en la que preguntamos a nuestros mayores que recuerdan de esos inicios del siglo XX, de cómo se hacía la procesión, de qué bailes se realizaban. Y bueno, también dar las gracias a la que veo esa fotografía a todos los fotógrafos altruistas, como Alberto, que está por ahí, no me nombre, pero bueno, está por ahí, a Pedro Luis, a muchísima gente que gracias a ellos pudo hacer unas memorias en condiciones, porque al final lo visual es lo que llega tanto para enviar una memoria de Diputación como para poder compartirlo con todos ustedes. Y bueno, vamos a lo que nos interesa, que era la presentación de la programación de este año. Creo que todos habéis cogido el cartel que Carmen María y Blanca os han entregado. Este año se lo he querido dedicar a ellas, a las protagonistas, por eso icónicas. Hasta este año no tuvimos un pedestal ni un estandarte, ni tuvimos un anuncio de qué eran ellas, pero todo el mundo las veía y sabía que eran las señoritas de Piedrahita. En algunos casos para criticarme, porque ha habido muchísimas críticas, porque llega un momento en el que todo el mundo es muy especial, todo el mundo es cantante, hablaba Silvia, todo el mundo es guía de turismo, todo el mundo es todo. Entonces es muy complicado destacar haciendo algo con mucho trabajo diario cuando se vulgariza algo, ¿no? De repente sacar los Mateos, les das valor, todo Mateos. De repente sacas a la duquesa de Alba, todo duquesa de Alba. Nos pasó en el Palacio de las Dueñas, sacamos el alma de Cayetana, fueron a grabarnos y a los 2 meses sacaron Nobles y Poetas con la duquesa de Alba. Entonces esto es un poco duro porque al final no sabes un poco cómo trabajar, si abandonar, si seguir, pero bueno, tengo un equipo estupendo y al final pues se lo quería dedicar a ellas, ¿no?, por lo bien que lo hacen y que al final es la carta de presentación que yo tengo para que todo el público al final valore lo que se representa, ¿no?, aparte de la información. Agradecer a todos los colaboradores que, como veis por aquí, colaboradores y participantes son bastante numerosos, en especial, como hemos hablado, a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento de Piedrahita, que este año, por fin, además, se ha unido a ese patrocinio. Si damos la vuelta al folleto, vamos a ver que este año el programa es un solo día, ¿no? Un solo día en el que he querido nivelar lo que es el patrimonio, digamos, de estas indumentarias con el artístico, el arquitectónico y también el natural en el que nos encontramos. Por eso la fecha de hacerlo en el mes de otoño. El otoño de Valle del Corneja es espectacular. Yo me conozco mucho el puerto de Chía y de verdad que he visto lugares y he estado en muchísimos sitios por trabajo. No he visto lugares tan bonitos como es en otoño. Entonces, bueno, hay que darle también su protagonismo. Cualquier duda que tengan, pues me pueden preguntar. El hueso, el motor un poco de la temática es el Día de la Provincia de 1961. En 1961 se deciden hacer las fiestas del Día de la Provincia en Piedrahita, donde acudieron pues, diferentes personalidades del gobierno, como es natural, civiles y personalidades de las diferentes partes, no solamente de los valles de Gredos, sino de otras localidades, ¿no?, como bien reza el título. En este caso, no pudieron venir los duques de Alba de momento, pero sí que visitaron la villa en 1962 los duques de Alba. Y las señoritas de momento, ayer hablábamos en la piscina, esto llevo un año consultando con gente que ya nos están dejando, pues que recordaban de esos días y demás, pues se vistieron un poco con el look que habían recordado sus madres en los años 30 para recibir a la duquesa de Alba. En este caso lo va a interpretar la compañía de teatro Somoza, que está por ahí su directora, hace un muy buen trabajo también de entretenimiento y cultura en el Valle del Corneja,
y hemos contado con ellos para que hagan esta representación. Hay que decir que las señoritas de Piedrahita siempre tuvo su teatrillo desde los inicios, pero bueno, ya que va cogiendo peso, quiere que sea una actividad, ¿no?, más del programa. Además de ello, pues el homenaje a Benjamín Palencia y a Gabriel Galán, los dos artistas homenajeados en aquel año. En este año contaremos con sus descendientes, ya que ellos obviamente pues no están con nosotros, pero nos sigue quedando su recuerdo y sobre todo su arte. Por la tarde, Javier nos deleitará con las indumentarias de diario, un poco cambiando también el contraste con lo que solemos ver en las fiestas. Habrá un desfile de matrones de Manila, sobre todo por la colaboradora Lidia, y particulares, y por la tarde, pues bueno, una mesa redonda sobre los conjuntos históricos artísticos de la comarca. En el mes de febrero, se celebró el Congreso de Conjuntos Históricos Artísticos de Castilla y León, por ahí también estuvo Javier, y coincidí con Ángel Rosado de Puente del Congosto, y él me había invitado alguna vez a participar en alguna mesa redonda, y hablamos de por qué no hacer algo en conjunto para la comarca, ya no como asociaciones, sino como entidades, porque está muy bien tener el cartel de conjunto histórico, pero al final no se hace nada en unión. Yo como guía me cuesta muchísimo que me hagan una iglesia, me cuesta muchísimo hasta reservar una mesa, y es complicado trabajar el valle, ¿no? Entonces, a ver de qué manera se puede crear un producto turístico comarcal, porque si vamos a lo unitario, si vamos a lo particular, es muy complicado, es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar trabajarlo con diferentes ponentes, liderado por Luis Alfonso Hortelano, que es el director del Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de Salamanca. Toda esta programación va a ir presidida por don Eloy Martínez de la Pera. Yo la verdad es que cuando le envié un mail no pensaba ni que me iba a responder, pero creo que fue la persona que más me valoró y cree más en mí que yo en mí mismo. Entonces, bueno, espero que estemos a la altura y lo hagamos muy bien. Eloy Martínez de la Pera es la persona que está al mando de la producción, del diseño, de la ejecución de las exposiciones más importantes nacionales e internacionales de arte y moda. Las más populares, un poco por la temática que nos ocupa, pues son, por ejemplo, la moda de la Casa de Alba, Valenciaga y la pintura española. Bueno, pueden ver sobre él porque es un tipo muy interesante que seguro que podemos aprender pues muchísimo de su experiencia. Aquí pueden ver la cara de algunos de nuestros participantes. Rosa Gómez, que si utilizáis las redes sociales es la persona que está brillando ahora mismo con premios internacionales, dando una visibilidad al patrimonio y a la antropología visual, que es como ella se dedica. Creo que además la va a venir muy bien a ella, a los dos, el grupo con el que trabajan personas como Carlos o Javier, porque al final no solamente es lo que representas, sino cómo lo representas, pero es muy importante todo, ¿no? Entonces, al final, para hacer que algo brille hay que cuidar todos los detalles. Javier está por ahí, como ya casi no tiene nada a salir. Luego está Elena López, que es la directora del Museo del Traje. Este año está además la exposición Raíces, para el centenario de esa exposición de 1925 de Ávila. En esa exposición fue Becedas y el Barraco. Carlos del Peso, que está por ahí, ha participado, además como ponente. Enrique Varela, que le hemos comentado antes, y en este caso va a moderar Sara Castellano, que es investigadora y profesora de siglo XIX, especializada además en la mesa redonda de la tarde. Bueno, por los diferentes participantes de los diferentes ámbitos que van a cumplir su misión, ¿no? Por un lado, Luciano Díaz Castilla, que es pues, un artista archiconocido, yo creo que en Ávila, que además siempre me ha valorado mucho y nunca había podido contar con él por la temática. Y digo, bueno, pues Luciano seguro que nos puede aportar su visión como artista, tanto de lo que engloba el arte de las señoritas de Piedrahita como del presente, ¿no? Laura Serrano es una persona que siente la tierra de una manera muy sensible. Ella ha sido colaboradora de la última publicación sobre Bonilla de la Sierra y va a estar con nosotros. Ángel Rosado, que ya lo hemos nombrado, de Puente del Congosto, o Iván Díaz, al que pues, le tengo muchísimo cariño, ha sido compañero de trabajo también de Silvia. Todos además tienen en común alguna rama de historia o de historia del arte, aparte de ser de la tierra, entonces seguro que nos darán muy buenas ideas. Hay un concurso de fotografía que cualquier persona que quiera participar puede contactar bueno, con Excelencia Rural o con Alberto. Ahí vemos a Rosa, que está espectacular, colabora
muchísimas participantes. En el caso de Rosa, por ejemplo, nos ha dado la posibilidad de ver las prendas que su familia atesoraba por ser anticuario, un tío suyo. Entonces es una maravilla porque cada año nos saca algo diferente, es como, a ver este año qué podemos ver. Y luego la colaboración de empresas como por ejemplo Joyería Pacheco. Pacheco en 1941 ganó el premio de filigrana. Actualmente Manuel y Vega, que siguen con el local con otra joyería en Piedrahíta, siempre ha querido participar con nosotros, o Julia, que está por ahí, la tenemos en ese cartel del segundo desfile de indumentaria tradicional Valles Abulenses. Es importante esto de Valles Abulenses, porque lo que queremos hacer es algo comarcal y que participen las diferentes personas con las indumentarias propias de la zona, para que aprendamos a valorar, se hagan reproducciones fieles a lo que debe de ser, y por eso también después haremos el taller con Carlos, ¿no? Porque nos interesa sacar a flote el Alto Tormes, que creemos que lo necesita y que se van haciendo pues bueno, algunos avances. Yo lo inicié hace años, pero también fue muy criticado, luego lo contaré, y creo que este año, que ya tenemos representantes de diferentes valles, se puede hacer algo en conjunto en honor a esas fiestas de la provincia, pues si no interesante, por lo menos original. Hemos hablado también de estas dos actividades. A una la conocéis, que es la duquesa de Alba, y la otra es Andrea, para nuestros participantes, que por ahí la he visto, soy miopia, así que no me pongo nervioso porque no veo de lejos. Algunos momentos de este recorrido, como las rutas culturales, tenemos a Silvia haciendo conciertos en honor a los tipos de Piedrahíta, en este caso un taller impartido por peluqueros de los medios tradicionales, el teatrillo o la representación desde las primeras fotografías de los años 1928 de Pelayo Mas Castañeda a la puerta del convento, un convento que ahora está clausurado. Bueno, a los que sois de la zona es donde estaban los restos de la Venerable, que ahora están en Museos de Destino, pues ahora está cerrada cal y canto, no podemos disfrutar de él. Intentaremos ser un poquito también reivindicativos con la recuperación de ese espacio y la recuperación de obras tan relevantes como el Cristo granadino del pintor Alonso Cano, que lo hemos perdido y es parte del patrimonio del valle y de Piedrahíta, por supuesto. El cuidar tanto las formas, trabajarlo tanto, nos da lugar a que en momentos especiales de repente surjan fotografías sin estar preparadas, como la de Carolina, que está espectacular, con el trazo de vistas de Santa María del Berrocal, en un taller que hizo Javier Blázquez. En el caso de Silvia, en Mascarávida en el año del Fresno, o en unas fotografías de estudio que Alberto le suscitó el interés de hacer una fotografía creativa con Luna, también descendiente de una de las señoritas del 34, pues que está guapísima. Hay algunas que han ido creciendo con nosotros y ya es una pasada verlas. También quería nombrar a Aitana, que no nos ha podido acompañar, es la creadora de la imagen de las señoritas de Piedrahíta, y ella lo que intenta es acercar pues todas estas indumentarias, este arte, a la actualidad, ¿no? Como veis, es artista multidisciplinar, aparte de hacer nuestra imagen, pues tiene una colección dedicada a este tipismo y a las señoritas de Piedrahíta, que podéis consultar en su web. Y bueno, si queréis podéis sentaros, que estáis ahí pasando un poquito de calor. Y os hablo de por qué hacer esto en el parador de turismo, ¿no? El primer parador de turismo de toda la red. Esto surge, el proyecto, en 1926 y se hace efectivo en 1928 con el Patronato Nacional del Turismo y con dos figuras clave, que uno es el rey Alfonso XIII, que le tenéis retratado por algunas de las salas de este parador, y el otro es el marqués de Valle-Inclán, ¿no? Que es uno de los personajes quizá más relevantes en la historia de la construcción y un poco en el eje del motor del Patronato Nacional del Turismo. Lo que se hacía en 1928 es lo mismo que estamos haciendo ahora nosotros. O sea, ellos tenían muy claro que tanto para hacer cortometrajes, películas como Ávila y América, para poder transportar toda la cultura local de la provincia de Ávila por segmentos, por valles, y trasladarlo a esas exposiciones, como por ejemplo la Iberoamericana de Sevilla o por ejemplo la Universal de Barcelona, se iban a fotografiar el tipismo con una cierta sofisticación por los años que ocupaban en algunas villas más urbanas, pero que nos han dejado un legado por medio de la fotografía y por el vídeo que nos han ayudado. En el tema de política nos vamos a meter porque para muchos lo que es a Alfonso III pues fue un poco también un atraso lo que es la economía, en un periodo también de posguerra y de inicio de guerra, pero... 13, perdón, es que 13, no os preocupéis.
Pero, bueno, en el tema del turismo la verdad que se hicieron muchísimas mejoras y bueno, parte de lo que conocemos hoy de infraestructura y de comunicaciones. No tiene sonido, así que no os quejéis, que esto no tiene sonido. Vamos a ver una parte de Ávila y América, que es la que se ve el Valle del Corneja, y en la que si se ve o podéis en algún momento visualizar o compartir la película completa, es verdad que las señoritas de Piedrahita destacan sobre el resto en esos buenos volúmenes, bien peinadas, bien colocadas. Y para mí eso tiene un sentido, y es que siempre hubo el gusto en Piedrahita por vestirse para esos momentos, como recibir a la patrona, la Virgen de la Vega, como recibir a los duques de Alba, la visita del gobernador y demás. No es que se vistieran un día porque iban a hacer la foto. Entonces eso se ve muchísimo en las imágenes y por eso en Piedrahita yo creo que se sigue vistiendo de alguna manera y se sigue valorando más que en otras zonas de la provincia. Hay otra publicación, otro vídeo que son estampas españolas, que ese todavía no lo he conseguido, a la de Tira Almeida de Candelera, que es el que me ha facilitado este vídeo. Que son en las que me he inspirado para vestir a Blanca y a Carmen. También esto mueve pues, amistades, familia, como por ejemplo María. En el caso de Blanca es periodista especialista en moda. El primer programa que hicimos fue sobre el Duque de Alba, el segundo fue sobre jardines históricos y ya en el tercero dije, ¿haces prendados? Pues prendas que cuentan historias. Hay que hablar de las señoritas de Piedrahita. Y ella está viviendo en primera mano, pues algunas son reconocidas, como Irene Regidor, su nieta ha participado también en 2 ediciones de las señoritas de Piedrahita. Vemos cómo acoplan joyas propias modernistas, como hemos hecho con ellas, esas ondas propias de los años 20 a la tradición. Y como dan a conocer, como yo las visitas guiadas temáticas, los diferentes espacios de Piedrahita, pues con ese gusto. Fijaos los volúmenes, en el resto de las poblaciones no sale así, cómo gustan por ir tocadas con esos pañuelos y mantellinas, tenían claro que la gorra de Cenceno no era. Y nos vamos a detener en un momento de ese vídeo, unas fotografías que son parte del archivo de la Diputación Provincial. Y vamos a decir a Carmen María que se levante. Vale. Bueno, siempre intentamos, o yo por mi parte, que es lo que hago con el tema de las señoritas, es acercarme lo máximo a lo que vemos, igual que Javier al estudio de la indumentaria tradicional. Mateo, que lleva Carmen María, que es de la localidad de Navamorales, pues es prácticamente igual, como veis, a uno de nuestros protagonistas, al igual que su mandil. Y la persona del centro, no sé si se llama Sofía, o es que no lo sabe el nombre, o hermana de Sofía, esa señora, en 1928, gustó al fotógrafo de tal manera que aunque las fotografías, ¿sabes dónde sujeta esto? Que aunque las fotografías se realizaran en 1928 hasta el año 1930, pues ha sido portada de diferentes revistas. Esta es una revista catalana, bueno, pues aquí la podemos ver, ¿no? Vamos a poner la mantellina a Carmen María ya para que esté prácticamente igual que nuestras protagonistas. Y bueno, fue parte de la promoción de Marca España para esas exposiciones. No sabemos si estos vídeos, estas fotografías llegaron a esas exposiciones, pero se hicieron pues unas publicaciones y digamos un merchandising de la época interesante, ¿no? Por ejemplo, también esta señora aparece en diferentes platos de hojalata decorativos, ¿no? De esos años. O por ejemplo también se hacen pues como fotitos de Sevilla, que en Barcelona vimos que incluso como había un juego que se llamaba Las Señoritas o algo así, que era algo parecido, ¿no? Estos son todos originales. ¿Perdón? ¿Eh? De Sevilla, sí. Sí, eso decía. Que había un juego que ponía Las Señoritas, ¿te acuerdas que lo vimos además? Y eso, tenían así cajas de cerillas, que bueno, también vemos la imagen ahí repetida. Y bueno, hablando del Parador de Gredos, Carmen María puede quedarse a gusto, también he querido hacer una unión de Piedrahita con Navarredonda. Tenemos el Palacio del Duque Viejo,
del siglo XVIII, un edificio a la francesa, de estilo neoclásico francés, con la piedra de Valdemolinos, un edificio elegantísimo, que ya se dijo de él que no había piedra que a todas las demás no igualase, porque no había ventana que no tuviera enfrente su semejante, ¿no? El mejor edificio del Valle del Corneja, sin lugar a dudas. Hasta ese momento era la Colegiata de Begoña de la Sierra. Y en el 26 al 28 se ejecuta el Parador de Gredos, que para nada es una arquitectura tradicional de refugio de montaña, como se suele decir, sino que prácticamente es una inspiración a pues, un poco la capital del norte de Gredos en esos momentos, con su palacio, ¿de acuerdo? Esta es pues, bueno, el primer cartel que lo tienen en la recepción los compañeros, que es una preciosidad, que también gustaron de ver un poco ese tipismo con la arquitectura, y las empleadas del Parador, no sé dónde está Raquel, pues por aquí, también vistieron en los primeros inicios de alguna manera parecida a un traje tradicional, con cierta versión menos sofisticada y lujosa que las señoritas, pero bueno. El Parador de Gredos ha sido muy importante para todos. No ha habido nadie que no haya parado de camino al puerto del Pico a tomar un café, ¿no? Pero también ha sido muy importante para el avance de la sociedad, de la comunicación y todavía más de la economía de la zona. No solamente porque nos ha dado trabajo a muchas personas, sobre todo de San Martín de Temporal a Navacepeda, sino también a nivel proveedores, que actualmente pues, es uno de los motores económicos que persisten en la zona y que además ponen en el mapa a lo que es Navarredonda de Gredos y Gredos. Hubo unos años como que se quería cerrar o que había pues, cierto bulo informativo y a mí me daba la verdad que bastante vértigo. Este lugar además fue un centro de comunicaciones. Aquí estuvo la chica del cable de 1928 que daba servicio a las comunicaciones de esta zona norte de Gredos. Había también un tanque de combustible en el que no solamente se ayudaba a los empleados, sino a la gente de la zona. Lo que ven por allí enfrente, que ahora son, diferentes departamentos, garajes, no para coches, fueron las primeras viviendas del Parador. Hay muchas nevadas, porque cuando iba mucho no me bajaba por el puerto de China, me tenía que quedar aquí, ¿no? Es un lugar icónico y ya vamos para los 100 años, además 1928 es una fecha clave que es la que yo me fijo para crear las señoritas y también paralelamente pues surge esta iniciativa de paradores como un refugio inicial de caza que hoy sigue en pie y del que estamos pues orgullosísimos en toda la comarca, ¿no? Y en este salón viejo, que por eso lo hemos hecho aquí. Esta fue la primera construcción del Parador. En el caso de Raquel, pues hemos querido versionar un poquito lo que veíamos en las fotografías. Luego si Carlos quiere hacer algún apunte, pues le dejamos. Ella lleva un manteo sin decoración, un manteo que en derrocal, que es de donde es original esa pieza, pues es como de diario. Lleva un mandil de vainicas, que los habían estado utilizando pues aquí en la sierra hacía una década seguramente. Y lo que para mí es importante es que no perdieron la colocación de los pañuelos. Fijaos que van por encima del antebrazo, como ven con las señoritas, cruzados, enrollados, pero no como ahora vemos en estos pueblos en las fiestas que lo llevan arrastrando como para demostrar que nos quemaban y todo, o no se morir, ¿no? Entonces creo que es muy interesante. En este caso, viendo los localismos y las obras de arte de esas gorras de centeno, la que nuestro amigo investigador Carlos del Peso ha publicado además su libro, que muchos seguramente tenéis, ellas portan esas gorras un poco pues una manera ecléctica, ¿no? Pero tradicional, pero no, de estas camareras del Parador de Gredos. Y bueno, pues muchas gracias Raquel, queríamos hacer un guiño también al lugar al que nos encontramos en Navarredonda. Damos un aplauso a ver si José... Y bueno, vamos a hablar ahora del Alto Tormes. Está por ahí Silvia y Beatriz del Pozo, que también han querido participar y colaborar. Yo hice ya un inicio de intentar divulgar el Alto Tormes y me basé en esta fotografía y me basé en esta persona que tenemos aquí con ciertas prendas de cedas, con ese pañuelo isabelino y con ese pañuelo a la cabeza. Con esto me llegaron mil críticas no de los sabedores, que se llevaba pololos. Obviamente nuestro modelo estaba a menos 10 grados, llevaba pololos, se me un pluma de milagro, que si el manteo era corto, aparte de que llevaban 6 manteos, y cuando se ponga las de aquí 6 manteos, eso va a subir más, es que yo me fijé en lo que se conocía que eran estas fotografías, ¿no? Y ciertas cosas más. Lo que no puse es la gorra de centeno. Quiero poner un poquito de ese vídeo en el que, pues bueno, me inspiré, como le digo, en esta modelo, que es la misma que aparece aquí con la gorra de bollo,
nuestra participante fue Silvia, también le criticaban, me decían, es que no hay otra persona que sea de Piedrahíta. Yo digo, o sea, de Barco de Ávila, yo, pues obviamente no, porque al igual que yo soy un profesional, soy guía, estoy diseñando este proyecto, cuento con un fotógrafo profesional, que era Alberto en ese caso, una cantante profesional que es Silvia, necesito a alguien que esto lo tenga per se ya trabajado, que sepa representarlo, que sepa lo que es. Esto no es ponerse una ropa y pasearlo, hay que saber un poco sentirlo. Y yo en 5 años creo que puedo contar con 4 personas o 5 que me defendieron ese papel. Una era Silvia, la otra es Julia que está ahí, Delia que está por ahí y Maricruz que no sé si está. Me refiero que yo en 5 años había testeado todo lo que tenía y todo está muy estudiado. Entonces, a todas esas personas que criticaron pues, con mucha mediocridad, pues hoy nunca lo he dicho, pero es que no coinciden esto con la seriedad con la que se trabaja, ¿vale? Es que si no lo digo, no quiero. Quedan 15 minutos de batería, de que sea ordenado. Bueno, pues ahora en este momento tenemos aquí a Silvia y a Beatriz del Toso, que van a hacer una interpretación. Así que, bueno, pues por cierto, estas camisetas tan bonitas que llevan las pueden comprar para colaborar. Esta es una canción típica de Barco de Ávila, no tanto como La Serrana tan conocida, pero bueno, seguramente los que seáis de la zona la habéis escuchado o la conoceréis, y si no, pues la presentamos, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
está por aquí, pues si quieres dar unas palabras o un saludo, pues bienvenidísimo. Gracias, Rodri. Muy buenas tardes. Es un placer presentar esta presentación de Rodrigo. Creo que ya lo ha dicho todo. Como me queda por decir. Simplemente, desde la Diputación invertimos en cultura y quien invierte en cultura pues invierte en progreso. Por lo tanto, este tipo de iniciativas que se están desarrollando y que él, su equipo, está llevando a cabo desde el área que yo represento en la Diputación Provincial, como él ha dicho, este año hemos duplicado la aportación económica. Y la verdad es que creo que nos sentimos muy orgullosos de que así sea. Y, por supuesto, mientras yo siga de diputada de Cultura, seguiremos trabajando y participando en este tipo de eventos. A Carlos del Peso. Carlos del Peso, muchos le conocéis, lleva trabajando en indumentaria tradicional gran parte de su vida, es natural de Navamoras de la Sierra, espero que también participe el valladoliense en las ferias de Piedrahíta, si no le hacemos la cruz. También se ha comprado su camiseta de caballero. Y bueno, quería agradecerle también que siempre ha estado ahí para cualquier duda, enviar una fotografía, localizar dónde pudiera ser. Y bueno, eso es muy importante para que yo pueda crear, al igual que con el trabajo de Javier, y que por mí mismo ya me atreva, ¿no?, a componer a dos señoritas basado en conocer más la tradición, ¿no? Porque es cierto que ahora mi trabajo también ha cambiado cuando he tenido mayor conocimiento. También quería agradecer a la gente que ha venido de otros bares que no he nombrado y que luego también habrá una sorpresita para vosotros. Y bueno, Carlos del Peso, que es profesor además de la Universidad de Valladolid, Carlos Emilio, es el nombre de pila, puedes pasar por aquí, y nada, va a hacer un taller de lo que es el Alto Tormes con las piezas que han traído, o que habéis traído muchos de vosotros, y vestirá in situ a una de nuestros modelos, que es Sara, que es natural del Barco de Ávila. Lleva participando con nosotros desde que era bastante pequeña, es un poco vergonzosa, bueno, a ver, es por aquí, y ahora Carlos te ayuda. Si necesitas que te ayude a coger alguna presa. Sí, sobre todo para enseñar algunas prendas. Bueno, buenas tardes. Yo creo que muchos me conocéis, así que llevamos trabajando un montón de tiempo. Yo como mínimo, desde que tenía 14 años, ya tengo más tiempo. Así que por toda la provincia. Y que sí que es verdad que en los últimos años hemos ido materializando un poquito más en los proyectos más concretos, en concreto de la documentación de toda la indumentaria abudense. Hemos hecho jornadas lúdico-fiscal abudense en muchísimas localidades, tanto de Valle de Quieta, en el Hornillo, en el Arenal, en Casavieja, en Pedro Bernardo, en el Arbenche, en el Barraco, en Navalmoral, en Serranillos, están también en Navalosa, en Navalacruz, colaborando en Santa María del Berrocal también, con algunas jornadas, en Beceras, en el Banco de Ávila, en Goyo, en Arévalo, en Robledillo, en el Fresno, en la Sierra de Ávila, en Arrillos, en Perrollano, por toda la zona. Entonces, básicamente lo que hacemos es siempre pedir colaboración a los vecinos que nos enseñen las ropas, y a partir de la documentación que vamos recopilando, pues eso se plasma luego en una serie de trabajos y de publicaciones. Hay muchísima ya publicación sobre indumentaria de Ávila, o sea que el que no lee sobre indumentaria de Ávila es porque no quiere, porque hay muchísima publicación ya, y si no, cualquiera me puede contactar conmigo, yo estoy presente. Es muy fácil, con que pongas Carlos del Peso Ávila en Google, te sale todo lo que, y cualquier duda que tengáis o cualquier consulta o lo que sea, me lo podéis preguntar sin ningún problema, porque yo soy bastante accesible, sin ningún problema. Lo primero, agradecer a la gente que ha traído la ropa, porque si no se trae la ropa, pues no podemos explicar nada, eso es lo primero, ¿no? Entonces, comentar un poquito las características particulares del Alto Tormes, porque es una comarca un poco compleja. Es muy grande,
tenemos una parte que es esta parte de aquí, más lo que sería los pueblos de la cabecera del Tormes, que tiene mucho que ver con los pueblos de la cabecera del Alberche, con esos pueblos con Hoyo Casero, Cepe de la Mora, Garganta del Villar, Navadijos, San Martín del Pimpollar, Hoyos de Miguel Muñoz. Todos esos pueblos son muy similares a estos. Luego tenemos todo el valle del Tormes, el Aravalle, y una parte que sería el Valdebecedas, que eso tiene unas características propias que son muy diferentes y lo hacen muy diferente al resto de la comarca. Y luego teníamos unos pueblos también ahí entre Santiago del Collado, La Horcajada, Aldehuela, Santa María de los Caballeros, Villanueva de la Santa Cruz. Bueno, pues esos pueblos que son un poco, que podemos ver cosas un poco mezcladas, ¿no? Entre el Valle de Corneja y el Valle del Valle de ¿vale? Lo primero es explicar un poquito qué es la indumentaria tradicional, porque muchas veces no sabemos ni lo que es la indumentaria tradicional. La indumentaria tradicional es la que vistieron las clases populares desde finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX hasta primeros del siglo XX. ¿Por qué hasta primeros del siglo XX? Porque a partir del primeros del siglo XX se empieza la fabricación masiva de tejidos y todos empezamos a vestir igual, y vestimos igual los de Navarijos que los de Arévalo, que los de Berlín, que los de Chicago, que los de Roma. Exactamente igual, que son las modas que llevamos ahora, que todos vestimos igual. Pero eso antes no era así. O sea, antes las economías eran mucho más locales, la producción de tejidos era más local y se diferenciaba cuando ibas al mercado de barco, pues se diferenciaban los que venían del Valdebecedas, los que venían de la Valle o los que venían de estos pueblos de más arriba del Alto Tormes, porque cada uno tenía sus peculiaridades y sus singularidades. Y en general todo el vestir abulense está marcado por un vestir decimonónico del siglo XIX de la mujer, con anchas caderas, muy abultada de manteos, con un buen puñado de manteos, no llevaba solo uno, llevaba 3, 4, 5, podía llevar alguno más el día de la boda, un pañuelo al talle, un mandil y normalmente la mantellina para ir a misa, y el pañuelo al talle. Eso era un poco el vestir decimonónico que se daba por toda la comarca y que veremos entonces. ¿Vale? El hombre, además, también tenía sus peculiaridades, conservó un poco el traje de 3 piezas, chaleco, calzón y chaqueta, calzón corto. Y luego a finales del 19 se sustituye ese calzón corto por el pantalón. ¿Vale? Eso en general. También a principios del siglo XX entran las blusas, también en el vestir del hombre. Pero bueno, ya podríamos ir un poco pieza por pieza viendo un poco las diferencias de cada pieza y cómo se ven en las comarcas. ¿Vale? Yo creo que lo mejor es ver alguna pieza que nos habéis traído y yo voy comentando un poquito sobre ello. Necesito ayuda, así que Javier, por favor, si no te importa. Vamos a ver, por ejemplo, alguna más cercana. Vamos a ver primero los manteos. Las prendas que definen siempre los trajes normalmente suelen ser los manteos y los mandiles. Y luego la colocación de las prendas. Pero los manteos eran muy locales. Además, hay que recordar que las prendas guardaban siempre la estética de generación en generación. No es la idea que tenemos ahora de la ropa, que yo me compro la ropa, me la gasto y mi hija gastará otra ropa distinta. No. O sea, en el siglo XIX la ropa no se hacía para una generación, se hacía para varias generaciones. Y entonces tú podías estar vistiendo la ropa de tu madre y la ropa de tu abuela. Y además, como tú cosías el ajuar para tu boda, la que te ayudaba era tu madre y tú copiabas los modelos del ajuar de tu madre, que tu madre lo había copiado de su abuela, de su madre. Entonces siempre eso era copiar y copiar y copiar modelos que daban esos gustos más locales y por eso nosotros podemos distinguir las piezas. O sea, cuando hay un picado, nosotros que hemos visto mucha ropa, en Ávila prácticamente el adorno de los manteos que más aparece es la tirana picada, los picados, que sabéis perfectamente lo que es, ¿no? Esto, ¿no? Los picados, ¿vale? Bueno, pues esto lo hacían las mujeres, pero había especialistas que se dedicaban solo a picar.
Y entonces ellas copiaban y recopiaban modelos de otra especialista, incorporaban sus códigos y seguían picando. Entonces no picaban uno, sino que picaban muchos. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, que este manteo que nos han traído, que en teoría dicen que es de Navalonguilla, pues yo digo que no. Estos son tipologías que aparecen, es una tipología de jarrones, pero que aparecen en el Valle del Corneja. ¿Por qué no? Porque no son de Navalonguilla, porque Navalonguilla tiene otros códigos distintos y estos códigos aparecen en otra localidad, ¿no? Eso, claro, lo puedes saber a fuerza de ver mucho y a fuerza de localizar las piezas, ¿vale? Vamos a ver este manteo, por ejemplo. Rodrigo, ábrelo también tú, que lo abras con él y lo subas. Estos manteos, Navarredonda o de Navarredonda, ¿vale? En Navarredonda y Barajas aparece mucho estas tipologías. Estas tipologías son de 3 cenefas y teniendo la del centro un mayor recorrido, en este caso en forma de S, con las pájaras y pequeños jarrones, ¿vale? Este tipo de pequeñas cenefas también aparecen en estos pueblos, sobre todo de Hoyo Casero y de Navalosa, ¿vale? Aquí también, en toda esta parte más alta, la combinación de colores es muy característica. Y en toda esta parte más alta siempre lo que más va a aparecer va a ser el amarillo, el pajizo, que llaman, picado en negro. Es lo que más aparece también, pues en Hoyo Casero, en Navalosa, en Navadijos, todos estos pueblos, ¿eh? Y hemos visto también alguno muy parecido también en Barajas, de estas tipologías. Otras tipologías que aparecen son, bueno, vamos a ver esta, por ejemplo, es el que le pondremos. Esto es una tipología muy característica de lo que sería el Valle del Tormes. No nos han traído piezas, pero hemos visto muchísimas con las combinaciones más características del Valle del Tormes, que son, no es esta, la roja picada en negro, sino que es la verde, la roja picada en verde, y la verde picada en roja. Eso es lo más característico del Valle del Tormes. Y muy característico del Valle del Tormes son las cenefas de castañuelas, estas ondas que son, ¿saben? Los picados se llaman castañuelas y que van redecoradas con una pequeña cinta o con un pequeño pitillo o con un pequeño entredos de algodón, rematando estas castañuelas. Y las cenefas, las tiradas picadas siempre muy pegadas al bajo del manteo, con estos picos tan característicos del Alto Tormes. Esta sería una cenefa muy propia del Alto Tormes, muy propia del Alto Tormes. En este caso rematada con castañuelas en el bajo, que no es lo más común, aparece más en otras comarcas. Y luego el remate puede ser o bien de paño o bien, en este caso, como con indiana floreada. Hay que recordar que en el siglo XVIII hubo fábrica de indianas en Ávila capital, ¿vale? Eso sería en cuanto a los picados. No sé si hay algún picado más que tengáis por ahí guardados, ¿no? Bueno, si no, lo sacáis. Otro muy característico son los picados con... bueno, sí, también. Muy característico es el guardarlo haciendo los chorros o los picos, muy característico. Ahora somos muy de planchar la ropa, pero toda la ropa antigua siempre se guardaba doblada. De tal manera que estas dobleces, cuando se abre el manteo, forman parte de la decoración del manteo. O sea, no se planchan, como tampoco se planchaban los mandiles, sino que iban plegados y estirados en el arca, ¿no? Entonces, bueno, pues también el ancho de estos picos o chorros, en el Alberche, por ejemplo, se conocen como chorros, también depende de las comarcas. El Corneja, por ejemplo, es mucho más ancho, este tiene unas anchuras medias, y el Alberche y el Amblés suelen tener anchuras más estrechas, y van más tableados. Los anchos del manteo suelen ser unos 3 metros, o 3,20 o 3,5, y luego esta es otra tipología que también es muy característica de todo el Alto Tormes, que es la combinación de una cenefa de merino estampada floreada con 2 pequeñas tiranas
de picado, en este caso con esta combinación naranja, amarillo-naranja y el picado en negro. Este manteo está sin localizar, pero idénticos a este o muy similares han aparecido en Bollo, que ha traído también uno Angelines, pero aparecen en Navadijos y aparecen en muchos otros pueblos. En Navacepeda también aparecen de este tipo, en Arguijuela. Es una tipología muy del Valle Arnés, o sea, digo del Valle del Alto Tormes, sobre todo en esta zona del Alto Tormes. O sea, del Alto Tormes y era. Otras tipologías aparecen, estos de aquí son los de cuadros. Estos son de origen, sobre todo se ponen muy en moda todo lo que es el cuadro escocés con las modas victorianas del siglo XIX, y nos llegan a España y se incorporan también a los telares del mundo rural abulense. Estos en concreto también se llegaron a tejer en Berrocal, en Santa María del Berrocal. Y muchos de estos, las combinaciones más propias de todos estos valles, del Corneja y del Alto Tormes, sobre todo, son estas, el azul y el blanco, pero también en negro y blanco. Y luego también los hay en rojo y negro, y alguna combinación más. Estos son tejidos de tartán, que se denominan tejidos de tartán, y en muchos casos se utilizaron de bajero o de manteos más diarios. Ese es el rojo y negro, que es también un tejido de tartán, muy característico. También con estos tejidos de tartán se hicieron otras piezas, como los elásticos de hombre, que también aparece alguno en el Alto Tormes, y en el Corneja y en el Alberchi. Los elásticos de hombre, precisamente con ese tejido de tartán en rojo y negro. También muy característico del Alto Tormes, y que no aparece en otras comarcas, o aparece en mucha menor medida, es estas decoraciones tan propias con el pespunteado. El pespunteado. Esto es muy propio de todo el Alto Tormes. La gran mayoría de piezas están cosidas a mano, pero las máquinas de coser se incorporaron muy pronto. Y en estas zonas, sobre todo en el Alto Tormes, en las zonas del Bajo de Ávila, se incorporaron prontísimo. Y vemos ya piezas pespunteadas, porque claro, el que manejaba la máquina de coser, que normalmente el sastre, o la costurera, pero mucho más el sastre, tenía que dejar su gracia, su buen hacer en las prendas. Y entonces lo dejaba con estas decoraciones que aparecen tanto en manteos, como en mandiles, como en faltriqueras, como en las chaquetas de los hombres, como en las blusas. O sea, es una característica muy propia del Alto Tormes. O sea, cuando vemos estos pespuntes con estos dibujos y esta labor de pespunteado a máquina, ya nos está indicando que posiblemente sea una pieza del Alto Tormes. Luego este lleva el ruedo, que esta parte de aquí, de refuerzo, en bayeta. En una bayeta también muy característica y que aparece en este color anaranjado en pueblos del Alto Tormes. Luego van a aparecer los encintados también. Y volvemos a ver cómo el encintado va acompañado precisamente con el pespunteado, tan propio del Alto Tormes. O sea, esto es un encintado de terciopelo, muy característico, pero que lleva la redecoración con el pespunteado, tan propio del Alto Tormes, tan propio del Alto Tormes, el pespunteado, ¿vale? Y volvemos a ver la bayeta esta de este color anaranjado que también nos indica que estamos en esta comarca del Alto Tormes, aunque no sepamos la localidad del manteo. Porque yo no tengo ni idea, estas piezas de anticuario y no sabemos de dónde es, pero yo por las características son del Alto Tormes. Otra característica del Alto Tormes es que muchas prendas, muchos manteos van a ir en el borde, van a llevar el vivo del borde del manteo siempre en terciopelo. Aunque sea un manteo más sencillo, lo va a llevar en terciopelo o en paño negro pespunteado, como veíamos en este, que lleva también el borde, en este caso en paño negro pespunteado. ¿Vale? Otros manteos.
Había uno ahí que me han traído de amarillo, luego le podemos sacar. No, el estampado, ¿no? ¿El estampado era este? No. Ah, ese. Gracias. Este que es de San Martín del Pimpollar, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues ahora lo vemos. Este es de San Martín del Pimpollar, es un señor manteo. Las cinturas aquí van hecho frunce con las cuendas, que es precisamente estos remates aquí que recogen todo el fruncido del manteo, ¿no? Todo el vuelo del manteo, que serían unos 3 metros, 3 metros y medio, entre 3 metros y 3 metros y medio, va recogiendo la cintura, fruncido y con las cuendas de colores, normalmente 2 órdenes de cuendas, con este punto escapulario o alguno similar en esas órdenes de cuendas. Y los ataderos son de cinta de telar, hecha en telar en peine de mano, son también muy características y que aparecen en prácticamente todas las prendas del vestir. Estas tipologías no son las más características de la provincia de Ávila. De hecho, en Ávila, aunque aparecen en todas las comarcas, son los últimos manteos que se incorporan a la tradición. Estos son estampados a la tinta y son piezas de fábrica. Ya venían estampados, ya el paño estampado desde fábrica. De hecho, llevaba el número de la plancha, que en este caso es el 8. Y normalmente tenían esta decoración tan característica que es una cenefa por arriba, otra cenefa por abajo y la central con más recorrido, que en este caso es con pájaras enfrentadas y jarrones. Bueno, sí, jarrones o... Aquí tienen jarrones, sí. ¿Vale? Ahí tenéis otro manteo. Este es del Puente del Congosto. Es una comarca que, aunque está ya ahora en la provincia de Salamanca, etnográficamente tiene mucho de abulense, que tiene también esta estampación. Y el ruedo con algodón estampado. ¿Vale? Precisamente, déjame este manteo, imitando a estos dibujos de estampación, sí, no, este se le puede devolver, si no. Ese es de San Martín del Pimpollar, ese manteo. Imitando también lo que hacían también las picadoras es imitaban también cosas que iban llegando a la moda. Entonces, cuando llegaban esos manteos que les parecían como de mucho lujo, cogían las picadoras y decían, pues yo me lo voy a picar con esos dibujos. Imitaban precisamente esos dibujos de los estampados con un picado muchísimo más fino, muchísimo más fino, y con los jarrones y las pájaras. Y en este caso, con las letras de las iniciales. Bárbara Sánchez. Este manteo es de Navadijos, pero que imita precisamente el trabajo que hemos visto de estampación en el otro. Estos picados no eran los más comunes, se lleva un trabajo brutal, porque el picado tan fino es muy costoso de hacer, y muy ancho. Imitan muy bien esos manteos estampados, ¿vale? Este tipo de trabajos picados imitando los estampados también ha aparecido en algún otro pueblo. Por ejemplo, recuerdo uno también de un trabajo muy similar a este en Pedro Bernardo, pero que luego redecoraban con esos estilos de Pedro Bernardo, con las castañuelas abajo, pero imitan este tipo de trabajos de picado, imitan precisamente a esos otros estampados que hemos visto. ¿Vale? Vale, sí. Vale, esto tampoco sabemos de dónde es, pero esto es de Navadijos. Vale, es de Navadijos. Vale. Esto es una prenda. Normalmente las había completamente lisas, pero en algunos casos también iban decoradas, como es en este caso con un pequeño picado. Esto es una basquiña. Es una vasquilla, era la prenda que vestían las mujeres encima de toda la ropa que se ponían. Y era una pieza obligada, por ejemplo, para salir a misa o para salir a la calle en rituales de respeto, las vasquiñas. En otras localidades, como por ejemplo en Navalosa, los denominan, o en Serranillos los denominan manteos arropanderos.
manteos arropanderos, porque tenían esa función de subirse para arriba y arroparse con ellos. Normalmente eran manteos completamente lisos y se vestían, después de tener a la mujer todo completamente vestida, se la ponían. Sería el símil a la capa en el hombre. Sería el símil entonces cuando la mujer entraba ya en casa, lo primero que hacía era quitarse la basquilla. Pero las basquiñas eran piezas obligadas, pues eso, para la boda, para ir a misa, como una pieza de respeto. Luego están los más encintados que vemos y ya más complejos, son todos los encintados del Valdebeceras. El Valdebeceras, que es toda la comarca de Beceras, Giluena, Losa, Furciana, hasta Navamorisca, y parte de lo de Barco, porque hay que considerar una cosa, que localidades como el Barco de Ávila o Piedrahíta no tuvieron una indumentaria tradicional propia o se perdió muy pronto. Fueron localidades muy urbanas, en el caso de Piedrahíta además muchísimo más urbana que Barco, pero que realmente no se puede hablar del traje de Piedrahíta o del traje del Barco. ¿Por qué? Pues porque realmente eran localidades que se nutrían de toda la comarca. Entonces allí iban gustos de toda la comarca y se distinguían cuando iban a mercados si venían de aquí o de allí. Porque rápidamente esos pueblos fueron muy urbanos y perdieron esas modas más populares, ¿vale? Porque esta ropa que estamos viendo es moda totalmente popular de los pueblos. Luego nos han traído un traje de moda urbana que lo vamos a enseñar para que veáis las diferencias. Son completamente distintas. Carlos, este es más moderno, ¿no? No, entonces este en concreto, saca el... El que veis, el de antes, el que habéis... No, el de Valdebeceras. Estos son los encintados característicos de Valdebeceras. Ya, No, estos son más antiguos. Ah. O son contemporáneos. Aquí hay una isla estética que es el Valdebeceras, que llaman ellos el vestir charro de Beceras o el vestir charro del Valdebeceras, que está compuesto principalmente por el uso de terciopelos, por el uso de galones dorados, galones en plata, por el uso de tintados de seda y por un lujo excesivo en la ropa popular. O sea, eran pueblos muy ricos, Beceras era un pueblo riquísimo y toda esa comarca gustó mucho de adornar y de decorar sus prendas con materiales muchísimo más caros que en el resto de la comarca. Por eso tiene un vestir muy concreto que sería un poco el vestir charro. Esta pieza no es de Beceras, pero es de la comarca seguramente. Tiene también el remate, como vemos aquí, tan propio del Alto Tormes, del terciopelo en el bajo, rematando el bajo, y luego el conjunto de galones y trencillas y estos picados que o bien son en ondas, o bien son en picos, o bien hacen estas ondas romanas. Esto es muy característico del Valdebeceras. O sea, no os ha traído ropa de Valdebeceras, pero porque no se corresponde tampoco con el resto de la comarca, es una cosa muy distinta, pero sí que conviene remarcarlo. Quiero enseñar el traje de moda más urbana, que es este marrón, para que veáis un poco la diferencia. Esto es un traje que gastaría una señora de posibles, pero del mundo rural. Entonces ya vestía a la moda urbana. Esta moda es la misma que se gastaba en París, en Madrid o en Valladolid. Ya no tenía ese gusto local. Entonces es una pieza del rural, pero a moda urbana. Muchas veces a juego el jubón o el cuerpo con la falda, y ya elaborada en otro tipo de tejidos, en algodones, con encaje, con terciopelos, otro tipo de tejidos menos populares. O sea, aquí primó muchísimo pues la lana, el lino, o sea, tejidos más locales. Aquí había otro manteo que no hemos visto, no sé de dónde es. Sí, también, de Barajas. Ah, de Barajas, vale. Estos aparecen por todas las comarcas, O sea, son manteos
que es el más característico de la provincia de Ávila, prácticamente de todas las comarcas. Este me aparece en otra comarca y yo no sé distinguirlo, porque es muy sencillo. Es las típicas castañuelas con un picado, que en este caso se repite el mismo para todas las castañuelas, ¿vale? Podría ser perfectamente en esta combinación de cualquier sitio. También es verdad que cuando se refolcloriza toda la provincia de Ávila, las indumentarias se estandarizan y queda como el traje típico, el manteo amarillo picado en negro y el manteo rojo picado en negro. Y todas las abulenses van con eso, pero la realidad es que no eran así. O sea, esos picados eran muy, muy concretos pues, en algunas zonas. Y también os he comentado que precisamente esta combinación de amarillo y picado en negro es la que más aparece en estos pueblos, de aquí, de aquí arriba. Mientras que más hacia abajo, lo que más aparecería serían los verdes picados en rojo, los azules picados en rojo también, que son muy característicos. Eso es que son tipologías que son de... Vamos a ver esta también, esta por ejemplo. Esto también son tipologías que las tenemos muy poco estudiadas. Muy, muy poco estudiadas. Aparecen puntualmente en la provincia de Ávila y posiblemente sean de modas anteriores, pero aparecen muy poquitas piezas. ¿Por qué? Pues porque prácticamente toda la indumentaria de Ávila se abonó a los manteos de tirana picada, mientras que estos manteos abiertos, manteos de vuelta, que llaman, que son muy propios de algunas comarcas muy concretas, del Valdebecedas, del Barraco, de San Ciprián, comarcas arcaizantes, con estas cenezas en ondas, con pequeñas flores, aparecen pues, en el Alto Tormes, aparecen puntualmente en el Corneja, en algún pueblo de la Sierra de Ávila, pero son piezas que aparecen muy, muy, muy puntualmente. Conviene insistir en estas piezas porque todavía nos faltan datos, pero que sí que todo parece indicar que son modelos abulenses, que son distintos a los modelos de la indumentaria salmantina, por ejemplo. En cuanto a mandiles, los mandiles que más aparecen aquí son estos mandiles que ha contado antes Rodrigo, que ya son de la última moda, estos hechos ya con vainicas y bordados y con bolsillos, ¿vale? Estos son los últimos que se incorporan. Hay una copla del Hoyo de Pinares que dice: el hoyo ya no es el hoyo, es un pequeño Madrid. ¿Cuándo se ha visto en el hoyo? Bolsillos en el mandil. Precisamente porque los mandiles modernos eran los que llevaban bolsillos. ¿Por qué? Porque los antiguos no llevaban. ¿Qué llevaban las mujeres en vez de los bolsillos? Llevaban las facigueras. O sea, todos los mandiles que veamos sin bolsillos son más arcaicos. Son siempre más arcaicos. Pero sí que desde primeros de siglo las mujeres se volvieron bobas con este tipo de mandiles. Y además pasó otra cosa, que este tipo de delantales y de trabajos en vainicas, en bordados, hay alguno allí también muy curioso, el punto de cruz, se enseñaron en las escuelas y eran ya de cuaderno, eran dibujos de cuaderno. Entonces, claro, las niñas de las escuelas de primeros del siglo XX, pues es que estaban a bordar y se ponían hasta el nombre. Este está colgado a punto de cruz, además, con su nombre, Gabriela Hernández. Bueno, pues seguramente esta mujer esto lo aprendió en la escuela. Lo aprendió en la escuela. Pero que insisto que los mandiles, este tipo de mandiles, son ya más modernos. Más modernos. ¿Por qué? Porque los antiguos, fijaos, los antiguos, uno muy, muy antiguo, que es precioso, es este, por ejemplo, que es en algodón brocado con las flores en sedas polinadas. Uno muy parecido, acuérdate que nos apareció en el hornillo, en verde, que era de guisando, en verde. Sí, en verde. Eran estos estilos, estos estilos, y han aparecido más en otras comarcas, ¿no? Pues precisamente ya veis que esto no lleva
bolsillos. Y luego, cuanto más rica es la tela, suele ser más pequeño el mandil. Por un tema de ahorro. Pero lo normal es que los mandiles fueran grandes. Lo normal es que los mandiles fueran grandes, fueran muy grandes. Y luego otras tipologías que también aparecen por toda la provincia son los de terciopelo, que creo que el terciopelo. Esos también aparecen por toda la tipología y son como muy característicos de todas las comarcas. Bueno, sí, lo tenemos aquí en la muestra, Este no sé de dónde es. Del puente. De Piedrahíta, pero vamos, son idénticos. Estos son de los últimos, que se realizaron ya a finales del 19. Pensad que estos ya van cuajados de agremanes con bordado al aire, como este. ¿Podéis enseñar este? Con bordado al aire. Este es un bordado de agremanes al aire. Se llama bordado al aire. Bueno, el agremán, que es este vidrio cortadito, esto aparece como en el último tercio del siglo XIX, o sea, como a finales del XIX. Y es cuando las empieza a volver locas a todas. Entonces todas querían un mandil de agremanes. Y las mantellinas. Y las mantellinas y las bocamangas de los jugones. Muchas veces iban a juego. Las mantellinas, las bocamangas de los jugones y el mandil. Entonces, pero eso lo tenemos que situar siempre a finales del 19. O sea, por ejemplo, estos de aquí son anteriores, Esto es mucho más antiguo, Pues esto sería de la primera mitad del 19. O sea, los tejidos estos, las sedas y todo esto son tejidos mucho más antiguos, Mucho más antiguos. Los manteos de becedas, estos encintados también son más antiguos, ¿vale? Entonces, a finales del 19 empieza a aparecer el agremán, de vidrio negro, entonces lo cuajan todo y todas querían un mandil de agremanes. Luego hay alguna pieza también que lleva el agremán, por ejemplo esta que es muy curiosa, esta es de 1900, fijaos, 1900. ¿Qué es esto? Es una pechera, Es una pechera. Esta se ponía el jubón y luego por dentro, así se ponía la pechera. Las pecheras estas, bueno, ya veis que estas llevan también pecheras, son cuellos falsos. Entonces esto permitía separarse y lavarlo y volverlo a poner. Eran cuellos falsos. ¿Vale? Cuellos falsos. Esto también es muy de finales del 19, muy de finales del 19. ¿Vale? Bueno, no sé, más cosas por aquí. Los pañuelos, vamos a ver un poco los pañuelos. Bueno, jugones, venga, jugones. Los cuerpos, los que prácticamente llegan hasta nosotros son los cuerpos ya de manga estrecha, que son ya pues un poco los más antiguos. Ya veis que esto es muy importante el patronaje porque ya veis cómo lleva la manga. La manga la lleva ya con la forma del reposo de la... O sea, no la lleva recta, sino que lleva... dos o tres costuras. Entonces llevan unas formas muy, muy características. Luego en la espalda normalmente suelen llevar, bueno, este no, porque este va recto, pero los más antiguos van con espalda en forma de espina de pez. Estos están pensados para que todas las aletas vayan por dentro, ya del 19 van por dentro del mantel. Pero los más antiguos llevan aletas que están pensados para ir por también, veis aquí, la forma característica del corte en espina de pez. Claro, cuando nosotros reproducimos un cuerpo, esto no lo hacemos. El jubón directamente no se hace. Con estas formas, bueno, tú porque eres muy especialista, guapo. Pero lo normal es cogerse. Lo normal es cogerse una camisa, una blusa negra y plantarte la camisa negra y arrearte. ¿Sabes? Y sin más. Pero vamos, no tiene nada que ver con eso. Me he hecho uno por ese me he hecho yo el granate. Bueno, sí, pero Pero pues, ¿qué quieres decir? Que hay que hacerlo. pero que hay que hacer lo que tan importante es la pieza como el patrón de la pieza. O sea, si tú quieres que vestir al estilo del siglo XIX,
El patronaje tiene que ser el del siglo XIX, si no, no te queda. No te queda. Entonces, claro, pensamos que tenemos algo y cuando vamos a echar mano de un jubón, pues el jubón no me entra. Pues claro, los tallajes de antes no son los de ahora. O sea, los cuerpos de antes eran minúsculos. Y entonces iban oprimidos, comían lo que menos, no habían esas gorduras, y ahora cuando se nos dan las carnes, pues ya no cabemos en el jubón. ¿Vale? Este es muy bonito, este también es espectacular. Estos azulones, este es muy bonito. Este es de Navadijos también, y lleva el puño, lleva unos golpes de agremanes sobre terciopelo labrado. Seguramente valenciano el terciopelo. Estos azulones, este color de azulón de jubón es muy característico, aparece muchísimo en el Valle Amblés. Y ahora todo el mundo se lo hace negro, pero antes no. O sea, los había azulones, los había rojos, los había verdes, marrones, o sea, había muchos negros, muchísimos negros. Luego el otro tipo de jubón o cuerpo que más aparece es el de la manga ancha, que no tenemos ninguno aquí, pero que en la provincia de Ávila se han conservado sobre todo en el Amblés y en el Corneja. Sobre todo en el Amblés y en el Corneja son los más característicos. Los de la manga ancha o manga bufa, que llaman. Que llevan toda la manga con muchísimo vuelo y se recoge luego en el puño. En otras comarcas no han aparecido. Bueno, también por encima, o sea, por debajo de esta prenda llevarían la camisa y llevarían también otra prenda interior o semi-interior que sería el justillo, que sería el que haría como de sujetador del pecho, y subiría al pecho, ¿vale? Todas esas prendas, cuando alguien se viste típica, se olvidan. Vale, estas no me interesan, no me las pongo. Claro, el resultado final, pues es un poco distinto, es un poco distinto. Pañuelos. Los que más aprecio tiene la gente, que no son los más antiguos, ni mucho menos, son los pañuelos del ramo negro. Los pañuelos del ramo negro, que son estos. Estos son una imitación barata y popular de los manteos de Manila, los mantones de Manila. De los mantones de Manila. ¿Vale? Había en estas comarcas abulenses, habría los pañuelos de ramo negro, que son estos. Habría otros también muy característicos, que son los de ramo blanco, que son en un tono claro, con el bordado en un tono más oscuro. Normalmente eran blancos, bordados en rosa, o amarillos muy claritos, blancos bordados en amarillo, o negros bordados en amarillo también, eran los ramos blancos. Y luego había unos con unos bordados más sencillos que se conocían con el nombre de medios ramos, que eran de distintos colores. Esos también donde más se han conservado son en el Amblés y en el Corneja. Luego en los años 20 aparecen este tipo de pañuelos que son súper populares, que son hechos de sedón mecánico, es decir, elaborados ya con una fibra de celulosa, La idea era imitar el proceso que hacía el gusano de seda cuando se comía la fibra vegetal, ¿no? Bueno, pues esa idea, a partir de ahí se genera una fibra de celulosa, que sería el sedón, que luego daría lugar al rayón cuando se hizo y al nylon cuando se hizo de petróleo, pero que en un origen, en los años 20, se hacen estos sedones mecánicos, no seda, sino que es un sedón en base a celulosa, ¿vale? Y fueron muy populares. Y normalmente había de muchos colores, y luego sobre estas rosas blancas con anilinas se teñían y se pintaban las anilinas de colores. Era un pañuelo muy popular. Donde más ha quedado su uso ha sido en el Valle del Corneja y de Alto Tormes. Ha quedado su uso en todas las comarcas, pero donde más en el Valle del Corneja y de Alto Tormes y en el Valle del Tietar. En el Valle del Tietar reciben distintos nombres: pañuelos brochados, pañuelos tintados, pañuelos de caja.
pañuelos de imitación, porque imaginar a quién estaban imitando. Pues a los de Manila, que eran los caros, pero estos, claro, estos eran muy populares. Es más, el fleco ni siquiera está tejido en macramé, está hecho también de sedón y fabricado en fábrica. Estos normalmente eran de origen catalán, eran pañuelos catalanes. Y ya se vendieron, estos son de los años 20. Es la última prenda que se incorpora al vestir. Porque ya hemos dicho que a partir de los años 20 empiezan a entrar masivamente los algodones, y entonces las mujeres dejan de vestir de manteos. Y empiezan a vestir todas iguales. Todas iguales. ¿Vale? ¿Algún pañuelo más? Habían traído uno este también es de sedón, pero me habéis traído uno de adamascado, de niña, para ver un poco las diferencias. Mira. Este es uno adamascado, de seda. Si este es de los años 20, del siglo XX, este es de la primera mitad del siglo XIX. Es de seda, es isabelino adamascado, y este es del Hoyo de Pinares, que es otra comarca distinta, pero que bueno, pues estos también fueron muy populares, y son pañuelos más antiguos, son pañuelos, este es un pañuelo de niña, pero bueno, son más antiguos, ¿vale? Y eran en muchos colores, y en algunas localidades, como por ejemplo en Berrocal, Javier tiene muy documentado que el pañuelo de la boda, o en Navalcán, que pasa lo mismo en Toledo, el pañuelo de la boda, el pañuelo de las vistas de la boda era un adamascado isabelino, como este, que eran de fabricación gallega, de color grosella, de un color fucsia, color ¿vale? Estos otros también son muy populares. Estos además tampoco se usan nada, estos aparecen también en todas las comarcas, pero son muy característicos, por ejemplo, de comarcas como la Sierra de Ávila, el Valle o el Valle Amples. Estos además, en esta comarca, la Sierra de Ávila, son de lana estampada, de merino, y reciben el preciosísimo nombre de pañuelos de rosas vivas. Pañuelos de rosas vivas. Es un pañuelo de talle, que también se gastó muchísimo en Alto Tormes, y que desgraciadamente pues lo hemos eliminado de cuando nos vestimos, Este es de Aldanueva de Santa Cruz. Y también quería enseñar de pañuelos, alguno de cabeza, no sé si había, ¿los tienes tú los de cabeza? Sí. Pero no sé si está guardado. Ah, no, bueno, pero es el grandote, ¿no? Sí, pero ese no sé si es de cabeza. Sí, sácale. Sácale, ahora lo voy a enseñar. No, este es un medio ramo. Este es un medio ramo. Los de ramo blanco son monocromos. Este es un medio ramo, fijaos. ¿Este dónde es? De Navadijos. De Navadijos, luego le hago una foto que no tengo es un medio ramo, es decir, es un pañuelo de ramo, pero lleva un ramo más sencillito y normalmente van en colores. Es un medio ramo, muy bonito, Luego me dejas fotografiarlo, el que no lo fotografiamos. Vale, y quería enseñaros una pieza muy curiosa. ¿Cuánto tiempo de qué data? Estos son todos de la segunda mitad del 19. O sea, de la primera mitad del 19 son el pañuelo adamascado, y luego pasa otra cosa, que estos son dataciones un poco orientativas, porque muchas piezas, ya os he dicho que se hacían en una época, pero se gastaban y se seguían gastando en más tiempo, se incorporaban luego. Pero los pañuelos isabelinos son de los primeros, son de la primera mitad del 19. En esa primera mitad del 19 también se gastaron otro tipo de pañuelos que no han salido, que son los pañuelos de algodón franceses, que no han salido. Y se gastaron también los pañuelos de algodón blancos, que tampoco han salido. Y este estírale para allá, este es muy bonito, es una joya. Esto es un pañuelo de 8 puntas.
Estíralo entero para que vean un poco el tamaño. Esto es un pañuelo de 8 puntas en los colores adamascados. De este tipo eran los de 100 colores también, que eran mucho más populares. Pero ya los 8 puntas los tenían, estos de moda ya muy urbana. O sea, la gente con pasta tenía pañuelo de 8 puntas. Y este pañuelo de 8 puntas se ponía sobre toda la ropa. Era como la prenda, como la masquilla. Era una prenda que se vestía sobre toda la ropa. O sea, si queréis lo ponemos, se lo ponemos a una señorita, para que veáis cómo se pone. Lo das por la mitad. Lo doblamos a la mitad para que veáis un poco cómo se pone. Esto es moda totalmente urbana, O sea, esto se daba en la gente que tenía mucha pasta o tenía en Piedrahíta, por ejemplo, hay alguno, en Piedrahíta, hay alguno muy interesante. Y esto es la típica pieza que se ponía ya por la gente de pasta. La gente de pasta. Sí, y ahora se lo pones por la espalda. Así. Así llevaría la... Y en otros sitios, aquí no se documenta, pero en otros sitios hacían lo que llamaban la capucha. Pero esto es moda completamente urbana. Estos son pañuelos que en el siglo XIX arrasaron en toda Europa. En toda Europa. Y aquí sería correcto vestirlos en los sitios donde hubo pues, más esas modas urbanas, como podría ser en Piedrahíta. También se colocaban de otra manera, se colocaban de forma alargada. Los había de este tipo que eran muy finos, los había también más gruesos, que son los que llamaban pañuelos alfombrados. Pañuelos alfombrados, de 8 puntas. Y de la mitad del tamaño son los conocidos como pañuelos de 100 colores, que también eran muy característicos de todas las comarcas. ¿Vale? No sé qué más contaros. Faltriqueras. Bueno, aquí ha traído alguna que no sé. ¿Esta de dónde es? Barajas. Esto tampoco lo tengo fotografiado. ¿Cuándo lo habéis traído? Ahora. ¿Ahora lo has fotografiado? Bueno, esta es muy bonita. Esta va bordada a punto de tallo con las iniciales de la dueña. Normalmente, y con estas castañuelitas. Aquí en Ávila, la gran mayoría de veces, las faltriqueras eran vistas. O sea, se ponían para que se vieran por fuera. Pero en otros sitios no, En otros sitios eran prendas interiores. Las más características son estas de aquí. Estas están bordadas a cadeneta y son las que se denominan faltriqueras de baños. Estas se hacían en Baños de Montemayor, en la provincia de Cáceres. Y desde aquí se vendían por toda España. Normalmente solían tener aquí también una R y una B, que significaba recuerdo de baños. Era el regalo típico de los pastores de la transhumancia la que pasaban de una fasiguera para la moza. Y luego se redecoraban al estilo local, por ejemplo esta. O sea, normalmente luego se montaban en casa, ¿no? Y fijaos, estas han redecorado al estilo local del Alto Tormes. ¿Cómo he dicho que era el estilo local del Alto Tormes? Con el pespunte de máquina. Pues aquí aparece. Los rebordes con el pespunte de máquina. Esto, si fuera una faltriquera del Alberche, pues ya os digo yo que no. No, porque ahí el gusto local no era este. O sea, aun siendo la misma faltriquera de baños. O sea, que las faltriqueras de baños luego se redecoraban al gusto local. Se compraba solo el paño. Esta es otra de baños, también la cadeneta. La cadeneta se realizaba a máquina. Porque ya en el siglo XIX había máquinas que hacían cadeneta. Y también la que no la podía comprar y era hacendosa, pues hacía la cadeneta ella y copiaba el modelo. Era máquina, sí. Esto está hecho a máquina,
es una caderneta a máquina, pero ya existía en el siglo XIX, ¿eh? Y se vendía tal cual. O sea, esto lo vendían como churros. Vale, venga. Ahí, y ya os digo que es lo típico. Monta la cadeneta una en otra, ¿eh? ¿Lo veis aquí? Que va el pespunte. Hay algunas también ya de punto de cruz, como esta, también muy antigua, ¿eh? Con estas bayetas tienen son bayetas muy finas, que se ven muy bien además la trama y los timbres. Esto es un tafetán, ¿eh? Y se ve fenomenal, y para hacer la labor esta en punto de cruz aquí es facilísimo, ¿eh? No hace falta cañamazo, ¿eh? Para los que sepáis bordar, no hace falta cañamazo, ¿eh? ¿Se vendía solamente la parte de delante? Sí, solo la de delante. Sí, luego tú la rematabas y acabas como te daba la gana, ¿eh? Y aparecen algunas Sin hacer, sí. Rodrigo tiene una sin terminar y yo he fotografiado, porque se quedaban en casa, a lo mejor ya se pasaban 10 años y no lo habían hecho y se había pasado ya no se gastaron. Sí, es muy característico. Y luego, lo más típico de todas estas zonas donde hubo telar, porque aquí hubo telares en beceras, en barco, ¿eh? Y se encontró también mucho tejido de telar, pues otros telares, de Berrocal, de Torrejoncillo, de Cáceres. Es este tipo de faltriqueras del tejido de tramao, que es el tejido base de colorines. Este tejido base de colorines es característico de cada telar. Entonces yo puedo saber, viendo el dibujo, si lo sé, claro, porque si he visto mucho y lo sé, de qué telar es. Este posiblemente sea de Torrejoncillo, porque gastaba ese tipo de figuras. El de Berrocal, por ejemplo, que Javier lo tiene súper estudiado, según ve un tramado en una pieza, dice, este está tejido en Berrocal, porque lleva la combinación de colores y el ancho de rayas típico de Berrocal. Entonces cada telar tenía el suyo. Y luego esto está confeccionado al estilo local, que es con pespunte de máquina. Si fuera de otro sitio, si fuera de Berrocal, por ejemplo, esto muchas veces estaría hecho a mano, porque allí el pespunte a máquina no. Lo podía haber, pero no. Pero no era lo más común. Hay algunas también más del gusto de esos trajes becedanos, como es esta de aquí, que decoraban solo una parte, y usaban la lentejuela y el agremán. Y no sé si hay alguna cosa más por ahí. Bueno, alguna pieza de chico. Estos, la prenda más decorada de hombre es el chaleco siempre. En estos chalecos con estos tejidos floreados, posiblemente de origen valenciano. La capa. Estas capas ya están decoradas, seguramente sean ya de gusto urbano. Que hubo mucho gusto urbano en Piedrahita y en el barco, mucho gusto urbano, mucho. Y más sobre todo en estos tejidos de paño más fino, porque las prendas populares no llevaban estos paños tan finos, y menos estas vistas, que son las vistas de la capa, en estos terciopelos un poco, ya, esto es moda más urbana, ¿vale? Y no sé si hay algo más por aquí o... Bueno, yo creo que os he explicado muchas cosas. Si ha quedado algo sin explicar, pues me preguntáis. ¿No había ningún dengue? ¿No ha aparecido ningún dengue? Sí, a ver, buena pregunta, pero no me han traído ninguno. El dengue está barrido de la indumentaria tradicional de la provincia de Ávila, pero está muy documentado. Bueno, está muy documentado, lo estamos documentando. O sea, las últimas aportaciones que tenemos ya sobre el saber del dengue, sabemos que, por ejemplo, el dengue es una pieza que es un paño en forma de herradura, así, que se cruza sobre el pecho y luego se ata atrás. Es muy característico, por ejemplo, de Asturias, de Galicia, y que en el sur llega hasta Ávila, y en Ávila sabemos que lo gastaron las del Valle Amblés, las del Valle del Alberche, las del Barraco y el Concejo del Barraco, y en esta zona las gastaron las del Corneja, también, en Berrocal,
han aparecido dengues, y también en el Alto Tormes. El Alto Tormes está muy documentado pues, en todo el Val de Becedas y en algunos otros pueblos como Tremedal y algún pueblo más. Y es una pieza barrida completamente de la indumentaria de Ávila. O sea, cuando se hace el estereotipo de la indumentaria de Ávila, la gente se olvida del dengue. Pero sí que es verdad que empezamos a ver piezas y empezamos a documentarlos. ¿Cómo eran esos dengues? Normalmente suelen ser en color rojo o negro y con decoraciones con encintados. ¿Los bandidos de pasamanería? Sí, no ha venido ninguna, pero... ¿Tienes alguno? Sí, pues tenemos que fotografiarlos, querida. Javi los tiene fotografiados. Ah, ¿tú los tienes ya fotografiados? Son manteos, los ¿De de qué Maribel, pueblo? son de Navascurial. Ah, de Navascurial, vale. Y son manteos, ella dice de pasamanería, son Son manteos los de agremanes. pero en lugar de una franja de terciopelo al medio, como era una familia Pudiente, echó las tres, serrana, echó las tres las tres de agremanes. agremanes. Bueno, esos en el tiempo los tenemos que ubicar cuando aparece el agreman en la indumentaria tradicional, que es en el último tercio del siglo XIX. Y Es cuando se pone... curiosamente es una de las cosas que salen o sea, que hacen diferenciar a veces a los pueblos. Salen mucho en Navascurial, en el Soto también, en ese área de serranas ricas. Salen muchos que salen también en algunos pueblos más del valle, o puntualmente en algún pueblo más del valle, pero puntualmente. Pero en esas zonas de serranas ricas salen mucho de tres tiras de alemanes. Cuanto más pasta tenían, más echaban al... Piensa que, o sea, tenían que casarse, entonces tenían que aparentar, o sea, era como, a ver, es que es un concepto completamente distinto a lo que tenemos ahora, ¿no? Pero imaginaos que ahora, pues imagínate que tú no tienes donde caerte muerto, pero te gustan muchísimo los coches, y lo que te gusta es ir a fardar de tu coche. Pues todo el dinero que ganas, aunque ganes poco, todo el dinero que ganas, te lo gastas en el coche, y vas como chulísimo en el coche. Pues antes era igual. O sea, tú podías tener poco, mucho, pero lo poco, mucho que tenías, te lo gastabas para lucirlo. Y a lo mejor lo lucías una vez al año. Porque claro, estas prendas eran prendas muy festivas. Luego había las prendas del diario, que tenían los mismos patronajes, pero las decoraciones de los materiales pues eran pues muy reaprovechados. Y eran las prendas del diario. También con el mismo patronaje y el mismo gusto local. Pero la ropa festiva se llevaba un día al año o el día de la boda y ya te lo ponías el día de la boda y te lo seguías gastando un día al año para otra boda o lo que sea. Y además tú te gastabas tu ropa, pero gastabas también la de tu madre y la de tu abuela y heredabas esas prendas que se seguían vistiendo. Creo que es un concepto un poco distinto, o sea, no había ni el Temu, ni el Shein, ni el Zara, o sea, es otra cosa. En el Alto Tormes aparecieron cruceros simples, bordados de alguna manera. Hay muy pocas. Yo, crucero físico, no he visto ninguno. He visto alguno en fotos. Pero también hay que decir, el crucero es un pañuelo blanco sobre el que normalmente apoyaba el dengue. Entonces, he visto algunos en fotos debajo del dengue, pero también los dengues se gastaron sin cruceros. Los pañuelos blancos son todos de la primera década del 19. Vale, vamos a vestir a Sara. Entonces la tenemos aquí desnuda. La tenemos desnuda porque si no tuviera lo que lleva, diríamos que está en cueros. Pero en cueros no está desnuda. ¿Vale? Y la vamos a empezar a vestir. Entonces le vamos a poner el churro. Sí, está ahí uno, que no sé dónde está. Aquí. Vamos a ponerle... el busto del 19 son siempre, acordaros, caderas muy estrechas y, cinturas muy estrechas y caderas muy anchas. Entonces, bueno, pues para hacer esos modelos lo que utilizaban eran algunas toallas o unas piezas que las llamaban, tenían distintos nombres, en miriñaque,
el tontillo, el chorizo, y eso permitía aguantar el peso de los manteos y ensanchar las caderas. Vamos a ponerle, esta es muy larga y no se la puede poner. Le vamos a poner, por cierto, si se la queréis recoger un poco arriba, la mujer no llevaba ni pololos, ni bragas, ni nada de eso. O sea, no llevaba nada de eso. O sea, cuando tenía ganas de hacer se abrían un poco y ya está. ¿Vale? O sea, que no, eso que llevan ahora todos los grupos de jotas, eso no lo llevaban antes. Eso nada, olvidaros. Entonces, lo que llevaban eran varios manteos bajeros. Y luego se empezaron a incorporar en la moda urbana, En la moda urbana, se empezaron a incorporar, pero muy tardíos. No es un pololo, pero es una cosa que iba abierta y claro. Sí, pero es muy urbano eso. Eso es primero, de alto poder adquisitivo y muy urbano, muy de última moda, O sea, la serrana, o sea, la del pueblo no... Podía llevar una enagua muy sencillita, con una pequeña puntilla, muy sencillita para ir a la boda, una cosa súper sencilla, Pero todo ese tipo de cosas, nada. Vamos a poner el manteo bajero, o el jubón, sí, con el jubón. El jubón uno marrón, ese. Le hemos puesto esa camisa que no es la más ortodoxa, tendría que ser una camisa de manga, pero no, las tallas no le cabían, entonces le hemos puesto esa. Pero sí que todas las mujeres deberían llevar camisa debajo del jubón, porque no lo llevan. Y además con manga larga, porque además es la pieza que se suda y se lava, porque no, lo que no se lava es el jubón. Pero todas las antiguas llevaban camisa, todas. A ver, hay una referencia de serenero en el Tremedal, pero todos esos pueblos estuvieron muy vinculados a Candelario, y hay una referencia de las mujeres del Tremedal gastando serenero. Yo no he visto ninguna pieza, pero hay una referencia de finales del siglo XIX, donde habla precisamente y especifica que a las mujeres del Tremedal en albarcas sombrunas, porque aquí la albarca fue cosa de los hombres, las mujeres no gastaron albarca, gastaron bota, pero no albarca, y a esas del Tremedal las debió ver muy machorras y con albarcas sombrunas y con serenero. Pero yo no he visto ninguno. El serenero es una especie de cuadrado que se pone encima en la espalda y se cruza aquí. Y antiguamente se pondría en la cabeza y saltaría debajo de la barbilla. Está poniendo el manteo bajero. A ver cómo lo encajamos, porque las prendas, claro, las tenemos ahora y tenemos que haberlo previsto un poco para vestirla en condiciones, pero ya os hacéis una idea de cómo va el tema. No, le quería poner este. No, este para el de arriba del principio. Pero hay un estampado corto. Le vamos a poner otro estampado corto, sí, claro, perfecto. Para cortarle. Bueno, ya veis que todas las indumentarias tradicionales son muy de superposición de prendas. Es decir, no me he visto en 10 minutos. O sea, y aquí, bueno, Sara ya venía peinada, que la podíamos haber peinado aquí, pero bueno, ya por no hacerlo más largo, no me he puesto a peinar, que también es muy bonito ver cómo se peinan los peinados tradicionales. Los peinados tradicionales no hemos comentado nada, pero los típicos son, los que llevan las señoritas son los moños de picaporte y los rodetes, que las señoritas los llevarían de postizos,
El uso de postizos también está documentado en otras zonas de la provincia, pero las serranas lo llevarían de su pelo. Hacían un tejido claro de pleita y lo llevarían de su pelo. Y luego Sara lleva un moño de rosca, que son los dos moños más